Bueno, vamos a hablar un poco de economía y lo tenemos aquí presente, ya está en cámara o estuvo en cámara un ratito, el ministro de Finanzas Públicas de la provincia, Federico Zapata García, que está aquí en el piso. Federico, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Ministro de Economía, cambiamos el nombre. Ah, cambió. Mirá, ministro de Economía. Eso que lo discutimos ayer. Y yo lo dudé, pero dije, no, era de finanzas. No sabía si había cambiado de economía a finanzas o de finanzas a economía. No, históricamente siempre existió el Ministerio de Economía. Cuando inició esta gestión, se le puso el nombre de Finanzas Públicas. Estaba el licenciado Guillermo Fernández de Ministro de Finanzas Públicas. Y cuando pasé a ocupar yo el lugar, ya lo venía pensando yo, que para mí son dos cosas distintas, la economía y las finanzas públicas, y entonces justo hubo una modificación de la ley de ministerios y aprovechamos para... Era más fácil cambiar el nombre que explicarle a toda la gente que no era de economía, porque me decían de economía. Claro, sí, era costumbre. ¿Y en qué cambia conceptualmente? No, ahora ya, estos son los momentos en los que nuestra entrevista ya sabemos que se va a alargar demasiado, ya estamos yéndonos para cualquier otro lado. No, ¿en qué cambia conceptualmente? Que las finanzas públicas son una parte de la economía de la provincia. Las finanzas públicas tienen más que ver con la administración pública exclusivamente. La economía, además de la administración pública, además de un presupuesto, tiene que ver con sectores que generan ingresos a la provincia o la parte económica, el sector económico, que ahí tenemos que hablar de industria, de hidrocarburos, de turismo y demás. Lo productivo. Claro, exactamente. Digamos que la economía es lo que genera la provincia en su conjunto, con el sector privado, el sector público, totalmente. Las pymes, está bien. Totalmente. Está perfecto. Ministro, la introductoria, si se quiere, la pregunta es: ¿qué diagnóstico podemos hacer hoy, 2023, después de año de pandemia, en el 2020, y ya llegando a los últimos meses de esta gestión del profesor Gustavo Melella respecto a la situación económica de la provincia? Mira, yo siempre aclaro que no soy economista, soy de profesión contador público, hay una gran diferencia. Ajá. El economista por lo general es más de hacer este tipo de análisis, uno ocupando el cargo que me toca ocupar, conoce estos temas y puede decir lo que voy a decir ahora, ¿no? La provincia de Tierra del Fuego es una de las 23 jurisdicciones del país, y como una de las jurisdicciones del país está inmerso en lo que le pasa, o la coyuntura nacional, ¿no? La economía nacional, lo que le sucede haciendo este trazado histórico, como vos decías recién, de la pandemia ahora, es que habiendo atravesado la pandemia, habiendo recuperado un montón de indicadores como producción, crecimiento y empleo, se encuentran con variables como las que están pasando en lo que va del año, que son la sequía, ahora hay un tema también con la cosecha fina y demás, que hacen que la nación no le ingresen dólares y que también que no pueda tener una herramienta, por ejemplo, para controlar una corrida cambiaria, ¿no? Es como un doble juego. El dólar, lo que hace muchas veces el dólar paralelo es tratar de seguir o copiar la inflación, ¿no? Pero eso a su vez hace que necesite más dólares la nación para hacer frente a las corridas. Claro. En ese contexto estamos nosotros. ¿A qué me refiero puntualmente? A que hay una variable muy importante que es la inflación, que hace que, por ejemplo, el trabajador vaya perdiendo poder adquisitivo, que hace que las tasas sean más caras y que un comerciante o un emprendedor se le dificulte acceder a un crédito, o una vez que acceda pague un costo alto. Entonces, en ese contexto se encuentra la provincia. Ahora, también la provincia tiene sus particularidades. Yo siempre, habiendo hecho la aclaración de por qué Ministerio de Economía y no de Finanzas Públicas, esta gestión, uno de los ejes que trazó cuando inició fue el plan de ampliación de la matriz productiva. No sé si recuerdan que la gestión del expresidente Macri lo que planteaba era sustitución de la matriz productiva de la provincia, volcándose más a lo que tenía que ver con la madera, con la turba. Este gobierno elaboró un documento. Sí, era dejar de ser un polo tecnológico, si se quiere, para ir a turismo, madera, turba. Sí, más extractivista. Sí. Este gobierno, uno de los pilares fundamentales es el plan de la ampliación de la matriz productiva, que tiene que ver con que lo que está mantenerlo y avanzar en otros ejes, ¿no? Como son, por ejemplo, la industrialización de los hidrocarburos, que si querés nos vamos metiendo ahí, todo lo que tiene que ver con el proyecto Fénix, que es la extracción offshore de gas, lo que van a permitir es justamente desarrollar un polo petroquímico en la zona norte de la provincia, que es industrializar el gas. No sé si saben lo que es la urea. Sí. Bueno, nosotros, Argentina, Estados Unidos y Brasil son los 3 principales consumidores de urea. Hoy en día nosotros lo importamos. Entonces, industrializar urea en la provincia implicaría
abastecer a la nación, al país en su conjunto, y exportar a dos países importantísimos. Entonces, uno lo que tiene que ir viendo es cuáles son las ventajas competitivas de la provincia, porque dentro de la nación, la realidad es que no todas las provincias están de la misma forma. Bueno, en el caso de las provincias de La Rioja, Catamarca y demás que tienen el litio, tiene una ventaja competitiva que hace que se desarrolle económicamente la provincia, que lleguen a un pleno empleo y a su vez dentro de la nación que ingresen dólares, ¿no? Claro. Porque uno lo que tiene que buscar también es cómo hace para ingresar dólares para robustecer las reservas del Banco Central. Entonces, volviendo un poco para la provincia, hay un montón de ejes los que se vienen laburando, pero si bien es cierto que arrancamos una gestión, nos pegó de lleno una pandemia, con lo que conllevaba ser una isla, ¿no? Porque la verdad que ser una isla como somos en la pandemia nos generó quizás un atraso respecto al despegue que se venía generando. Entonces, habiendo superado esto, uno va viendo indicadores de un repunte, pero también dentro de un contexto complejo como es el de la Argentina, también, como por así decirlo, tiene un poco el freno de mano puesto. Pero se puede desarrollar en actividades que generen ingresos para la provincia, ingresos para el país y mayor ocupación de mano de obra, ¿no? Turismo, industria del conocimiento, la industrialización de los recursos como el gas, por ejemplo, lo que es el polo logístico antártico, que también eso va a generar un impacto muy fuerte para la provincia. Ministro, respecto del ejemplo que da de la industrialización de los hidrocarburos, en este caso, por ejemplo, el ejemplo de la Uria, y el paralelismo que hace con las provincias que tienen litio. No me quiero poner muy filosófico, pero digamos, yendo un poco al concepto de las venas abiertas de América Latina, tener mucho recurso natural para Latinoamérica muchas veces fue una desgracia más que una virtud. Muchas veces eso implicó golpes militares, etcétera, etcétera, y mucho un neoliberalismo feroz, digamos, ¿no? Entonces, en las provincias del litio, una de las cosas que se plantean o que se denuncian en algunos sectores, si se quiere, no digo por los ambientalistas, que también vale la pena tenerlos en cuenta, pero los sectores más progresistas es, si nosotros dejamos que entren los chinos, que entren los canadienses, que entren los norteamericanos, solamente extraer y llevarse, sí, quedan dólares, pero se llevan todo, o sea, la verdadera se la quedan ellos. ¿Qué medidas toma la provincia para, de alguna manera, que esa inversión privada tan importante que va a ser Total junto con un consorcio de empresas en Fénix queden también en mayor medida en Tierra del Fuego, más allá del negocio que por supuesto va a representar para esas empresas? Es clarísimo lo que decís. Para mí es un cambio de paradigma que se tiene que dar para adelante, que tiene que ver con esto, ¿no? Tener recursos naturales no implica que uno los tenga que exportar así como están. El desafío es la industrialización de esos recursos naturales. Ayer salí en un medio de Río Grande y hablábamos del puerto de Río Grande. Porque se planteaba, ¿cuánto va a ser la concesión que haya que darle a las empresas para que lo tengan? Entonces yo lo que planteaba es, acá no se trata de saber por cuánto tiempo va a tener concesionado la empresa que pone la inversión. Se trata de que uno tiene que también abrir un poco la cabeza y decir, está bien que vengan inversiones privadas, porque es un beneficio para la provincia. ¿Por qué? Porque van a ocupar mano de obra de acá. Sí. Va a quedar algo acá. Sí. Y en algún momento... Pero siempre y cuando responda a las pretensiones estratégicas de la provincia, Totalmente. porque si el puerto, yo no sé nada de puerto, pero si el puerto responde a una estrategia meramente comercial y de contenedores para la empresa que hace la inversión y no tal vez para una mirada estratégica soberana de la provincia, entonces seguimos en esa lógica que se la llevan más ellos de lo que nos queda a nosotros. Lo importante del puerto en la zona norte de la provincia, primero es que va a abastecer a toda la industria del norte de la provincia, porque uno cuando sale a la ruta, ¿no?, para el norte ve la cantidad de circulación de camiones que hay. Entonces, para mí también tiene que ver con una mirada que tiene esta gestión de gobierno, de decir, Ushuaia es turismo, Río Grande es industria. Puede haber industria en Ushuaia también, puede haber turismo en Río Grande, pero también se trata de empezar a focalizar y atender específicamente a cada rubro. Entonces el puerto de Río Grande va a servir para que sean más competitivas quizás las industrias, para desarrollar otras cuestiones. Esto que yo te decía, de una forma de exportar el gas o de exportar la uria, inclusive también algo muy importante que se vincula es el desarrollo de energía eólica, de hidrógeno verde en la zona norte. Entonces, hemos hablado con Ale Aguirre al respecto. Si hay alguien que sabe de ese tema es Alejandro. Sí. Y la realidad es que también
Vos imaginate la inversión y la infraestructura que hay que traer a la provincia para instalar esos molinos que tienen como 100 metros de altura, traerlos por Ushuaia para después llevarlos por la ruta cuando uno tiene la posibilidad de ingresarlos directamente por Grande. Es como que se abre otro nuevo escenario en la zona norte de la provincia y es como que se termina de ensanchar un poco la provincia, porque si no, todo lo que tenga que ver con lo marítimo es Ushuaia. Cuando tenés una ciudad que tranquilamente podría tener un puerto. A mí la duda que me genera ahí es, históricamente en Argentina hubo una discusión muy grande en cuanto a los puertos y cómo eso se distribuye en las provincias, con el puerto de Buenos Aires, que es un gran generador de dinero, y cómo se distribuye eso en las provincias. El puerto de Ushuaia es un gran generador de dinero para la provincia, o sea, o en dólares diría, ¿no? Sí. Porque son barcos de otras banderas que llegan a nuestra provincia en lo que es el transporte, pero también el turismo. ¿Cómo impacta que no vaya a ser un puerto que es de la provincia, sino que vaya a ser privado durante tanto tiempo? No, lo que pasa es que primero, la provincia va a ser parte del negocio, por así decirlo. Lo que tiene es que obviamente, como la inversión la hace un privado, necesita un tiempo de recupero de esa inversión, que seguramente será vía tasas, ¿no? Pero la provincia va a ser parte del negocio, va a ser parte del consorcio, por así decirlo. No es que la provincia invierte en el puerto, yo no puedo hacer nada. No lo va a administrar, digamos. No lo va a administrar seguramente, por pero un va a ser, tiempo. claro, por el tiempo que tenga la concesión del privado, ¿no? Hasta que recupere la inversión. Pero por eso yo digo, no hay que, para mí, ¿no? Una opinión personal, no hay que ver tanto el negocio del privado, sino cómo la provincia recibe algo de ese negocio, ¿no? Primero que está recibiendo un bien o algo patrimonial que es un puerto. Segundo, que seguramente se va a cobrar un canon, se va a cobrar alguna tasa. Parte de la concesión va a ser mixta, seguramente, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta que por ahí viene aislada, pero no tanto. A nivel nacional se está hablando de poder comercializar en yuanes y con Brasil en la moneda de Brasil. ¿Cómo impacta eso a nuestra economía? Porque nosotros manejamos, por ser una ciudad turística, mucho dólar. Entonces, ¿este cambio puede beneficiar, no beneficia? ¿Cómo podría llegarse a implementar también aquí en nuestra ciudad? No tiene tanto que ver con la economía doméstica o comercial, sino que tiene que ver con que las industrias que están instaladas, al haber escasez de divisas, se les genera una complicación para importar los componentes que se utilizan para la fabricación. Esta noticia que se conoció en el último tiempo, lo que genera justamente es una tranquilidad para los sectores productivos de la provincia de saber, muchas de las cosas que yo traigo para fabricar electrodomésticos u otras cuestiones, ya no voy a necesitar dólares porque como las traigo de China puedo entrar con yuanes. Entonces eso viene a descomprimir un poco, ¿no? Bien. Porque si es China y yo utilizo esa moneda, ya no tengo que recurrir a dólares. Sí, sí. Bien. En Brasil no le fue tan bien por ahora, a Massa, digo, buscando esa posibilidad. Sí, pero para nosotros como provincia tenemos que celebrar esto con China porque Claro. muchos de los materiales que se utilizan para fabricar vienen de allá. Claro, Así claro. que descomprime bastante. Claro. Ministro, respecto de la situación de las finanzas públicas, hace poquito lograron un nuevo canje de letras, de emisión de letras. Entonces, un poquito de docencia primero. Me encanta. ¿Qué son las letras? Y en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué implica este canje y de cuánto es, etcétera, etcétera? Mirá, cuando uno hace un presupuesto para la administración pública, uno lo que prevé es cuáles van a ser los recursos, cuáles van a ser los gastos. Los recursos son coparticipación nacional, impuestos provinciales, que el único que tenemos es ingresos brutos y algo de sellos, y regalías. Entonces uno dice, estos van a ser mis recursos. En este caso, para el año 2023 son 280.000 millones de pesos. Bueno, y estos van a ser mis gastos, desde lo salarial hasta el gasto de funcionamiento del Estado y hasta las inversiones que haga, ¿no? Entonces, ¿Qué de cuánto es? es un poco más porque como todas las provincias y como la nación, uno presenta déficit siempre, Ok. que significa, tengo un poco más de gasto que de recursos, ¿no? Hoy en día el déficit del presupuesto es un 9%. Ok. Vinimos trabajando desde que iniciamos la gestión de un 25 a llegar hoy a un 9. Es ir a un equilibrio fiscal, como Claro. se dice, como se El escucha en la famoso tele. equilibrio. El Sí. famoso equilibrio fiscal es decir, tratemos de bajar el gasto y subir los recursos porque eso genera algún problema. Bueno, ahora, los gastos uno los tiene como en la economía doméstica. Todos los meses paga, si tiene una empleada doméstica que venga a trabajar a la casa, le pago el sueldo. Si tengo que pagar un colegio privado, si tengo que ir a la compra del supermercado.
Ahora, los ingresos en este caso de coparticipación nacional, que son los más importantes, no es que van a entrar la 12ª parte todos los meses, sino que eso va a ir seguramente subiendo porque la recaudación del gobierno también tiene que ver con la inflación. Sí. En la medida que haya inflación, los precios suben, los impuestos que están ligados a eso hacen que recaude más. Entonces, por lo general se da algo estacional siempre en el país, que es a partir de mayo se empieza a cobrar impuestos a las ganancias, entonces la recaudación tiene un pico, después tiende a caer y se va estabilizando. Entonces uno, ¿qué hace ante esta situación? Dice, gasto poquito y después gasto más. No se puede, sería fantástico, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hay que buscar herramientas. La normativa provincial, una de las herramientas que prevé, que no es solamente esta provincia, sino todo el país, es la letra de tesorería. ¿Qué es la letra de tesorería? Es como la inversa de un plazo fijo cuando uno va a un banco. Uno acá sería el banco, dice, yo te doy un instrumento financiero que dice que vos me das esa plata y yo te doy un instrumento que dice que además de esa plata te lo voy a devolver con un interés. Ok. A un plazo cierto. O sea, es como es un bono. Es un bono de corto plazo. Es un papel que si vos me das 10, yo a tal título, fecha te devuelvo 12. Exactamente. Entonces, y se llama el título letra de tesorería. Sí, la diferencia entre letra y bono muchas veces es que la letra es más de corto plazo, el bono más de largo ¿Y la plazo. letra? ¿Y cuánto vale una letra? No, hay un valor nominal, me parece que es de $1. O sea, vos comprás letras por 100 millones de pesos. Ok. Y la provincia devuelve eso con un porcentaje. De interés. ¿A cualquiera? En realidad, cualquier vecino de Tierra del Fuego en puede... realidad, está buena la pregunta. En realidad, mira, porque también hay... Ya lo estamos anotando. Claro, ¿Dónde compramos letras? Justo traje acá... Vale más que el plazo fijo. No, la realidad es que esta herramienta se utilizó en la provincia en otras gestiones, pero se utilizaba para decir, yo te debo a vos, Gonzalo, qué sé yo, vos sos un proveedor, te debo Se un han millón hecho de pesos. macanas con las letras de tesorería. Te debo $1 millón, sí, tomó una letra por $1 millón. Ni siquiera te pregunto si la querés. Sí. Esto es una herramienta que la perfeccionamos, por así decirlo. La primera vez que la provincia sale al mercado abierto de capitales. Es como una licitación virtual. Sí. Yo digo, voy a licitar tanto, hay todo un procedimiento que el último que termina autorizando todo es el Banco Central diciendo, esta letra de esta provincia tiene esta calificación, la pueden comprar los bancos. Entonces los bancos se meten en el mercado abierto de capitales, que sería como una página web, por así decirlo, y dicen, listo, a ver, ¿cuánto paga tal letra? Este porcentaje, listo, compro. Entonces cierra la licitación a las 4 de la tarde, a ver cuánta gente compró, 3.000 millones de pesos entre 5 o 6 bancos y 2 fondos comunes de inversión. Ahora, tiene un plazo, 29 días y 60 días. Algunos compraron esta, otros compraron. Obviamente que la de más largo plazo tiene más tasa, ¿no? Entonces, terminan los 29 días. Sí. ¿Querés renovarla o querés la plata? Necesito liquidez, dame la plata. Tomá, te la pagué. Se acabó, claro. Por lo general este trabajo se hace una semana antes, ¿por qué? Porque si ustedes 3 me compraron y ustedes 3 no van a querer renovarla y yo no tengo la posibilidad de pagarla a los 3, yo digo, busquemos si hay alguien más que se quedó fuera en la otra licitación y quiere participar. Claro, y ahí haces el enroque. Es algo, la verdad que... Y o sea, es como una suerte de endeudamiento a corto plazo. Sí, yo nunca uso la palabra endeudamiento porque endeudamiento es deuda. Esto es una herramienta de corto plazo. Esto es usar... siempre doy el ejemplo. No es lo mismo pagar algo con 12 cuotas con la tarjeta que ir a pedir un crédito en el banco. Sí. La tarjeta... Pero se supone que el gobierno, el Estado, la provincia lo tiene que devolver en el plazo establecido. Sí. Ahora, el año pasado lo que pasó fue que la legislatura autorizó a lo que se denomina rolear. Que palabra clave. En castellano puedo decir bicicletear también. No, renovar. Es cuando vos haces un plazo fijo en el banco y se vence y vos decís, lo voy a renovar, estás roleando. Ok. Para bicicletear es más, no sé si te acordás la palabra feo. Reperfilamiento. Sí. Eso es bicicletear. A mí yo cuando leí rolear dije, me sonó a reperfilar también. No, reperfilar es... Yo por eso soy productor de radio y no economista. No, pero reperfilar, ¿sabes qué es? No te pregunto, directamente te digo no. Sí, es compulsivo, es cierto, eso es cierto. Rolear es, ¿querés renovarlo o querés la plata? Claro. Ahora, pasó del año pasado... No existía la posibilidad de hacer eso entonces, antes que la legislatura lo aprobó. No. Lo que pasó fue que como esta herramienta en esta provincia, porque en otras provincias no sucede, tenés un límite temporal del programa de letras. No importa cuándo empieces, el 31 de diciembre tiene que estar cancelado. En otras provincias es 12 meses desde que emitiste y en otras provincias es no tenés vencimiento. Tiene, supongo yo, no lo sé, pero estoy suponiendo, tiene como el espíritu de eso tiene que ver con que una administración no se lo deje a la otra
y vaya acumulando. No lo veo tan así, podría Ok. ser. Porque entiendo yo es utilizarlo. Habría que leer la convencional constituyente. Utilizarlo en el año fiscal. Sí, es más que nada por eso, por decir, che, es de corto plazo. Es de corto plazo. Y muchas Ahora- veces el corto plazo tiene que ver con el año calendario. Ahora, ¿cómo se tiene que leer que la legislatura haya aprobado que lo del año pasado, una parte del año pasado, usted dirá cuánto es, haya pasado a este año? Yo te cuento. Cuando nosotros iniciamos el programa el año pasado, son por año, el programa 2022, el mayor inversor fue un inversor que se denomina institucional, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No sé si lo escucharon Sí, alguna sí, vez. el de El ANSES. Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo que maneja todas las jubilaciones, tiene que reinvertirlas para generar plata. Bueno, Sí. entonces nosotros fuimos a verlos y dijeron, che, nosotros podemos participar con la mitad de tu programa, eran 7.000, 3.500 ponemos. Entonces, antes de terminar el año, ellos nos plantean, che, mira, yo no necesito esa liquidez. Si vos podés roleármelo hasta el año que viene, yo la verdad que no tengo ningún problema, pero no necesito esa liquidez. Es más, me generás un problema porque lo tengo que colocar en otro lado. Claro. Y a ustedes vienen pagando buena tasa, vienen pagando bien. Entonces, como teníamos la restricción del 31 de diciembre, fuimos a la legislatura a plantearlo abiertamente. Mira, necesitamos poder rolear que pase de un año al otro. Sí. Además de estos 3.500, había 1.500 de otros inversores. De los 7.000, 5.000 se pasaron para este año. Sí. 1.500 de esos 5.000 se cancelaron entre marzo y abril. Ok. Los 3.500, que son exclusivamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se van a pagar en agosto y septiembre. Y además tenemos los 3.000 de ahora. Que emitimos ahora. Ok. Son 6.000 millones. 6.500 millones. Ahora, voy con algo que seguramente me vas a preguntar, Gonzalo, que es, che, se está endeudando mucho a la provincia. Claro. 7.000 del año pasado, Sí. sobre un presupuesto de 180.000 millones, contra 5.000 de este año, sobre un presupuesto de 280.000 millones. ¿Se está endeudando o desendeudando? Bueno, ahí va. No, ahí está bajando. ¿Pero Claro, por qué? Esa lectura baja. Porque cuando uno ve los... O sea, hay menos demanda de No. esa necesidad de financiamiento. claro, menos oferta por parte del Estado. Te manda, si yo estoy seguro... Por eso que- digo, el Estado necesita menos usar esa herramienta. Totalmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué hoy la necesita? Porque decías esto que en el presupuesto hay un déficit, ¿no? Sí, pero es menor al del año pasado. Es menor al del año pasado. ¿Y este déficit en función de qué es? En función de que hay más gastos que recursos. Claro, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué responden esos gastos? Y que muchos de los gastos son gastos de funcionamiento del Estado que también impactan la inflación, impactan el gasto de funcionamiento. Cuando uno viene de un año que terminó en 100%, hay un montón de gastos que el año pasado eran la mitad. ¿Se entiende? Entonces, como no tiene, hay un montón de gastos que no tiene la posibilidad de decir, che, esto no lo gasto más. Porque son gastos de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, el gasto salarial. Debería despedir gente para decir, che, achico mi gasto salarial. Entonces, como uno no tiene esta posibilidad, lo que tiene que tratar es de lo que sí puede tocar, decir, che, esto lo bajo, lo piso, y, che, ¿de qué forma puedo tener más recursos? Y esta emisión de letras, que vos decías que los recursos en mayo hacen un pico, Sí. entonces ahora que ya estamos en mayo, o sea, bajaría la necesidad de emitir letras de la provincia. Totalmente, pero esto yo sé que es complejo, que tiene que ver con la diferencia entre lo financiero y lo presupuestario. Porque esto es independientemente del déficit del presupuesto. Esto lo que tiene que ver es exclusivamente con el disponible de dinero Sí. para el mes, ¿no? Sí. Lo que uno tiene en la billetera, independientemente de lo que uno sabe que va a cobrar. Sí. ¿Se entiende? Por eso yo siempre digo que la provincia no se está endeudando más. Porque uno tiene que comparar en porcentajes cuánto es lo que emite de letras respecto al presupuesto. Si tengo un programa más chico que el del año pasado, y el año pasado el presupuesto era un 80% menor, me estoy desendeudando. Pero vuelvo a insistir que no es endeudamiento la letra. Y que también muchas veces sale la placa o la nota en el diario de emitió por tanto, pero no sale cuánto pagué. No sé si se entiende. Sí. Se hicieron un montón de emisiones, pero también Sí, se pagaron. A mí me entra la duda, por ahí es súper tonto lo que voy a decir, pero bueno, tiene que ver con la capacidad en la economía que tiene cada uno, ¿no? Vos haces una letra y vas a pagar más por esa letra, ¿cómo hace eso que tu déficit sea menor si vos en realidad estás pagando más? Pero tenés mayor presupuesto. ¿No tiene que ver con eso, digo? No, por eso yo decía que el presupuesto no tiene que ver con lo financiero. Vos ya dijiste que ibas a tener, cuando hiciste el presupuesto, una diferencia entre los recursos y los gastos. Che, me va a entrar menos plata. ¿Eso Sí. como en qué se traduce? En deber después, Sí. ¿no? Entonces, lo financiero es justamente para evitar que además debas más. ¿Se entiende? Claro, para mantener esa deuda. Es una forma de lograr liquidez. Exactamente. Ahora, es cierto que vos esa liquidez la lográs
pagando ¿Un interés? un interés. Sí, sí. Entonces, vos tenés que recaudar más para poder cubrir ese interés. ¿O no? Es que- Eso estoy diciendo. Por eso preguntar el presupuesto. Es que después la coparticipación, en la medida que hay inflación, repercute Por eso, más vos sobre- tenés previsto que vas a recaudar más Claro. y que vas a poder cubrir ese porcentaje Mira, de interés. te pongo un ejemplo de la licitación del otro día. Nosotros pagamos a 30 días 88%. Un plazo fijo te da 91%. Hay inversores que en vez de hacer un plazo fijo compran una letra. Sí. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de la liquidez. ¿Se entiende más o menos? Sí. Entonces, vos lo que tenés que ver es no pagar más que la inflación de interés. Otro ejemplo, Chubut. Claro. Chubut emitió una semana antes que nosotros. Necesitaban 4.500 millones. Solamente pudieron tomar 1.500. ¿A qué tasa? 104%. ¿Se entiende? Claro. Uno, lo bueno de tener finanzas saludables es decir, che, yo necesito, pero esperá, no a cualquier costo. ¿Se entiende? Porque Sí. yo también, che, ¿sabes qué? Pongamos el 30. Me va a venir mucho más gente queriendo poner plata. Ahora, pero y después hay que pagarlo también. Claro. Y después yo con la inflación no lo voy a poder recuperar. Claro, hay que encontrar un equilibrio. Sí, con esta plata que ingresa, ¿qué se hace? Porque digo, no es lo mismo que me ingrese plata para que yo pague sueldos o me ingrese plata para terminar la obra del hospital. Digo, o se distribuye o... Es gasto corriente, no tiene, por eso yo también aclaro que no es endeudamiento porque no tiene una asignación específica. Ah, bien. Un endeudamiento es para algo particular. Esto es para cubrir este gasto corriente. Hay un Bien. poco de salario, un poco de alquileres, hay un poco de gasto corriente en general, de funcionamiento. Con lo que decías antes, hablaste que a la provincia le entra algo por sellos. Sí. El impuesto al sello está como discutido en esta campaña electoral en lo que se refiere a alquileres, ¿no? Lo han puesto sobre la mesa eliminar el impuesto a los sellos para con eso fomentar los alquileres porque es plata que pone el inquilino y plata que pone el propietario para un alquiler permanente. ¿Qué posibilidad hay? El impuesto a los sellos es algo nuevo porque es de la gestión pasada, si yo no me equivoco. No era que antes estaba... No, es mucho más atrás. Es mucho más Sí, atrás. es un 2%. Eso también está bueno aclarar que hay un documento que se firman en todas las provincias que se llama consenso fiscal. Claro. Porque cada provincia puede poner los impuestos que quiera. Lo que se hizo fue decir, che, esperá. Por ejemplo, Santa Cruz está al lado mío, yo no voy a cobrar menos impuestos para que se me vaya a la otra provincia. O, che, si yo cobro 5%, está mal que el otro cobre más, porque se empieza a desvirtuar. Entonces el consenso fiscal lo que dice es, che, pongámonos de acuerdo entre todas las provincias cuáles son los máximos, mínimamente. Después si alguien quiere bajarlo, es otro tema. Y en sellos el máximo es 3%, y nosotros seguimos cobrando 2%, porque hay una decisión política de no incrementarlo. Claro. Ministro, nos quedan minutos, nada más ya nos están apurando, pero... Yo me quedaría más. Tema dólares. La provincia tuvo la autorización para generar un endeudamiento de 140 millones de dólares si algunas cosas se dan también, porque, por ejemplo, parte de esos dólares serían para el proyecto de hidrógeno, pero entiendo que tenían que darse, digamos, había que presentar... O sea, el proyecto tiene que estar realizado para que el banco, que creo que es un banco de capitales chino, lo financie. ¿Qué características tiene ese endeudamiento? Inevitablemente hay que comparar con el endeudamiento, el único endeudamiento que tiene la provincia, que es un bono que se emitió en la gestión anterior. Sí. La gestión anterior, así como están las letras, hay bonos, ¿no? Entonces, la gestión anterior lo que hizo fue emitir un bono por 200 millones de dólares, con las regalías de la provincia, que son en dólares, como garantía, a una tasa del 9%. ¿Contra qué? Contra un menú de obras. Mini estadios en Río Grande, el Sí. corredor del Beagle, el hospital de Ushuaia, un montón de obras, ¿no? Sí. Bueno, ese endeudamiento a través de un bono lo que hizo fue que las regalías no ingresen a la provincia hasta que no se le paguen los tenedores. Lo que nosotros estamos planteando es, para que la provincia tenga un desarrollo económico mayor, uno de los elementos claves es energía. Las centrales de Ushuaia termoeléctricas son del año 70 y pico, y la verdad que hoy en día es muy caro mantenerlas. Y a su vez, como son centrales viejas, no tienen un uso muy óptimo del gas, son a gas, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente, hay bancos internacionales que entran a cada país diciendo, che, tengo un cupo de 100 millones de dólares, aquí le presto. Entonces uno presenta proyectos y dice, bueno, ¿sabés qué? Tierra del Fuego necesita energía. A ver los números de Tierra del Fuego. Endeudamiento, ejecución presupuestaria, salarios, bla, bla, bla. ¿Sabés que eso es apto? En este caso lo que pasó fue que se juntaron dos bancos. El BAI, que es el Banco Asiático, y CAF, que es el Banco de Desarrollo en América Latina. El BAI lo que plantea es, yo no puedo financiar un crédito para algo que no sea energías renovables.
Y el CAF dice, yo sí puedo financiarlo en la medida que vaya una transición. Entonces, CAF dice, yo te presto 70 millones de dólares para ampliar la central termoeléctrica de Ushuaia, mejorarla de Tolwyn, y va y dice, yo te presto también 70 millones, pero para hacer un parque eólico en la zona norte de la provincia. Eso requirió una autorización por parte de la legislatura, que ya lo obtuvimos, y la gran diferencia que hay también acá es que no se ponen las regalías como garantía. La nación es garante. La nación, con la parte de recursos que no coparticipa la provincia, dice, yo me comprometo que si no te paga la provincia, yo pongo esa plata. Eso es algo... ¿La tasa? 5%, 5,80%, es algo mucho menor porque son, bueno, instituciones de desarrollo, ¿no? Entonces hay un subsidio de tasa, por así decirlo, que no son tasas de mercado, ¿no? Son un poco más bajas. Y la otra diferencia es que la plata no es que entra a la provincia y la provincia hace lo que quiere. La plata va a entrar a la provincia cuando la provincia haga la licitación internacional, haya un adjudicatario y el adjudicatario va a estar certificando. Certifica un 10% de avance, banco 10%, acá tenés la plata, le pago. Claro. Es bien transparente, porque por ahí se discutió eso, pero otro endeudamiento más. ¿Paga directamente el banco o a través de la provincia lo hace? Lo estamos viendo todavía porque como hay una cuestión también de reservas y de manejo de dólares, está la posibilidad que inclusive le paguen a las empresas por afuera del país. Ni siquiera participa. Para que ni entre... La verdad que no te lo especifique. Sí. Entonces, y un elemento clave también es que este financiamiento empezaría a devolverse y a pagarse en el 2028. Casualmente en el 2027 se terminaría el de los 200 millones de dólares. O sea, vuelvo a insistir, la provincia no se está endeudando más. La provincia está buscando los recursos para atender a cuestiones centrales para el desarrollo económico de la provincia con un grado de criticidad y sensatez, ¿no? Sí, la última de mi parte, porque sé que no tenemos mucho más tiempo, pero se está hablando de que debido a la inflación, los trabajadores que tienen su trabajo estable, digamos, están siendo pobres porque no llegan a fin de mes. ¿Cómo está esa situación acá en la provincia? Porque más allá de que por ahí no tenemos indigentes, entiendo, o hay un porcentaje muy chico, ¿cómo está la brecha entre la clase pobre, la clase media? ¿Cómo se está analizando esto de acuerdo a la inflación que vive todo el país, obvio? Sí, es una realidad que también los sectores gremiales lo que plantean es que el que menos gana por ahí no llega a la canasta básica, pero con dos elementos claves que es que, por ejemplo, uno en la ciudad de Ushuaia, que es el tema alquileres, uno sabe que al haber poca oferta y también haberse volcado mucho a lo que es turismo, eso hace que suban los precios. Entonces, eso genera que la canasta, en ese sentido, para que tenga que pagar alquiler, implique que sea más elevada. A nivel país sí es cierto que viene sucediendo que como la inflación viene corroyendo el salario en cuanto al crecimiento, a veces por más aumentos que se den, es como que muchas veces están bajo la canasta alimentaria y eso hace lo que decías vos, que haya gente asalariada que no llegue a esos montos. Pero hay un montón de herramientas que se trabajan también para poder paliar eso, desde la asignación universal por hijo hasta otros elementos que el Estado, herramientas que tiene el Estado para complementar lo salarial. Desde la provincia nosotros venimos con un plan de recuperación salarial que tiene que ver con eso, ¿no? Con que en el periodo anterior se habían dado aumentos que no tenían que ver con la inflación, entonces lo que se había generado es que se empobrezca al trabajador, al empleado público, ¿no? Entonces lo primero que hizo esta gestión fue recomponer y trabajar por encima de los índices inflacionarios. Hoy en día nosotros nos mantenemos en ese camino. Eso es en el sector público, el empleo público. Y en estas inversiones que nombrabas en el sector privado, ¿qué tipo de empleo es ese? Porque se viene hablando del pleno empleo en la provincia, pero bueno, en el sector privado, ¿qué calidad de empleo hay? Yo lo escuchaba el otro día una nota que hablaba de que el turismo es el mayor empleador, pero no sé qué calidad de empleo es esa. Mirá, cada rubro tiene su nivel de complejidad o de especialización. De hecho, lo que yo hablaba hace un rato del puerto de Río Grande y un polo petroquímico, habla de que se va a necesitar empleados muy especializados. Y eso también va a implicar que se va a ganar bien, por así decirlo, ¿no? ¿Y la provincia está preparada tiene esa clase de trabajadores, de trabajadoras? En realidad hay ya en el sector de los hidrocarburos y seguramente también se va a ir aprendiendo en el momento, porque también, como es algo nuevo a nivel mundial, yo no sé si hay gente experta en hidrógeno verde, ¿no? Tiene que ver también con que sea algo
que uno puede ir aprendiéndolo. Claro, pero como que tienen que ser cosas que van de la mano, Sí, ¿no? sí. Hay que empezar a desarrollar Sí. esos trabajadores Sí. también. Sí. Esas capacitaciones también. Lo que sí te digo, por ejemplo, yendo a otro rubro, que es lo que tiene que ver con la industria del conocimiento, que Claro, por ejemplo, ahí, en esta provincia, a partir de este año, todos los quintos años van a pasar por capacitaciones en informática en la fábrica de talento. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es contar con trabajadores especializados. También por eso se está trabajando mucho con el inglés en la escuela pública, con la jornada extendida y demás, porque uno lo que quiere es tener después jóvenes que puedan insertarse en el mercado laboral local, que tiende cada vez a especializarse más. En el turismo, como vos decías, mínimamente tenés que manejar idiomas y otras cuestiones. La herramienta informática hoy en día yo creo que es aplicable a todos los rubros, ¿no? Pero sí, tiene que ver con eso. Yo no sé si existe alguien que tenga a su población capacitada para lo que se viene, ¿no? Inteligencia artificial, por ejemplo, y demás cuestiones. Claro, Yo pero si detectamos que es eso, Totalmente. Tendríamos que ir para ese lado, claro. Totalmente, capacitación. por eso me parece que fue uno de los grandes logros de esta gestión, la fábrica de talentos, porque tiene que ver con decir, che, no podemos darle la espalda a la evolución en tecnología, en programación, en inteligencia artificial. Entonces, uno lo que trata es de lo más rápido posible ver cómo se inserta eso en los trabajadores. Ministro, muchas gracias por el concepto. tiempo que nos prestó. Yo supongo que, no sé, capaz en un mes, Sí, más o menos, comprometerlo. vuelve, puede ser. Estoy abierto a propuestas Bueno, de perfecto. columnista. El Una vez al mes podría ser. Pero, Mira. ¿le interesa se está por quedar sin trabajo? Hay que abrir un poco, Ok. hay que abrir las posibilidades. Por las dudas. Uno nunca sabe. Está bien, está perfecto. Muchas gracias por haber venido. Muchas Gracias a gracias. ustedes, un gusto. Federico Zapata García, ¿era? Federico Zapata Me García. Mezcló el nombre. Si no, García. si no se enoja mi mamá, si no uso el Sí. segundo apellido. Ah, ok, perfecto, me parece muy bien.